Santiago Cuño responde si está de acuerdo o no con el cierre del INADI. En estas horas también el loco psiquiátrico anunció que cerraba el INADI. Y yo te dije toda la vida, y lo repito, que yo el INADI no lo cerraba, lo dinamitaba, dejaba un cráter y un cartel: acá se robó al pueblo argentino. La corrupción del INADI es inmensa, gigantesca. Un cráter había que dejar del INADI. Porque nadie puede negar que la gestión de Victoria Tonta, chorra hija de puta, que nombró a su personal privado, doméstico de su casa, con contrato del Estado para no negar parte de su bolsillo, los viajes vergonzosos a lugares donde nadie la escuchaba, auditorios vacíos que justificaban viajes con comitivas enormes, viajes a Estados Unidos a pasear por la Quinta Avenida y comprarse celulares, y que finalmente nunca le sirvieron a los sectores de minorías y a los sectores realmente perjudicados por distintos motivos de la sociedad que necesitaban ayuda, que esa bosta del INADI sirviera para algo. En un rato lo vamos a hablar con Claudio Morgado, que presidió el INADI, que te va a contar cuál era la situación del INADI. A Claudio Morgado, y él te lo va a explicar hoy, alguien fue y le dijo: nombrame 60 personas en el INADI. Claudio le dijo que no. Y eso le llevó, entre otras cosas, a dejar el INADI. La corrupción del INADI es inmensa, gigantesca. Un cráter había que dejar del INADI. Porque aparte, la creación de ese organismo fue en tiempos de Menem. O sea que este gobierno de hijos de puta vinculan el INADI a los tiempos de corrupción de los últimos tiempos. Y el INADI nació por los atentados a la embajada y a la AMIA. Lo llamo atentado al de la embajada para ser generoso, porque no lo fue, pero no importa, para no discutir ahora. Y entonces la situación es así de clara. Aquel INADI nacía para tratar de colaborar a que la Argentina tuviera una mejor convivencia de los sectores sociales que la integran por la multicausal composición social y multicolor conformación de su pueblo. Se transforma en una banda de forajidos y de chorros, pero el sentido de la existencia es indispensable, pero debe tener otros componentes. Debe tener como instituto autarquía y representación que tenga capacidad policial y fiscal. Lo vamos a charlar con Claudio. Y no la basura esta de un instituto donde son una banda de chorros, donde discutieron todos con todos y donde se tuvo que llamar incluso a un grupo de psicólogos a tratar de colaborar porque había maltrato laboral adentro del INADI. Bueno, pero con esto, ¿qué te quiero decir? Que la sociedad necesita una institución permanente y autárquica de defensa de los más vulnerables, porque la justicia jamás defendió a los más vulnerables ni a los más necesitados. Jamás en la puta vida. Nunca la justicia representó a los débiles. La justicia es un apéndice de los ricos. Y a la única minoría a la que le tenés que tener miedo es a la minoría de los ricos. Son muy hijos de puta. Por eso la justicia es auxiliar de la minoría de los ricos. No representa a las minorías perseguidas ni a las minorías en condición de vulnerabilidad. Por eso no se le puede permitir a la justicia que represente a los más débiles y debe existir un organismo que defienda a los más débiles, pero tiene que ser en el marco de la justicia, casi como una fiscalía especial, con poder policial, que también les permita perseguir a la justicia, a jueces y fiscales que trabajan en contra de los sectores vulnerables. Por lo cual, Cunio, ¿está de acuerdo en el cierre del INADI? No, yo lo hubiera dinamitado, pero al mismo tiempo creado los instrumentos permanentes para que estos soretes de la oligarquía, de la derecha liberal inmunda, masona, sionista y pro-anglófila, de poder disponer libremente de perseguir a cualquiera por cómo piensa, con quién coge o qué partido político eligió. Muchas cuestiones legislativas muy fuertes que hizo el INADI. Yo me acuerdo que cuando asumí, en realidad, yo no quería hacer esta cosa de... ¿En qué año asumís, Claudio? Así yo asumo en fines cuando termino mi mandato, en el 2009. 2009, yo sí. asumo el 10-12 de diciembre
Y el 22, 23 de diciembre estábamos haciendo el primer matrimonio igualitario en Tierra del Fuego. Yo fui el padrino del primer matrimonio igualitario. Fue una estrategia que hicimos del INADI para tener un primer matrimonio igualitario que nos sirviera para tener derecho adquirido y poder traccionar a partir de ahí la ley de matrimonio igualitario que se hizo en mayo de ese año. O sea, a la pobre pareja le impusieron tu padrinazgo. O sea, no le dieron derecho a elegir. Soy el padrino del primer ¿Se matrimonio. divorciaron ya? ¿Ya se ¿Se separaron? divorciaron? No, ¿siguen casados? ¿Eso siguen juntos? Siguen casados. Calculo que no, porque- ¿Pero qué padrino sos que no le No pegas lo un viste más. llamado, viejo? No lo Muy abandónico. Te hago una pregunta. El INADI, vos que lo viviste desde adentro, ¿tenía mucho contrato, digamos, fantasma, contrato ocioso, Mira, contrato te voy a hacer- chistoso? Eso, Te voy a claro. ser sincero. Sí. Dentro de la gente que trabajaba en el INADI en la época de mi gestión, había expertos reales en distintas temáticas, tipo con 500.000 pergaminos, diplomas, posgrado en pueblos originarios, derecho de pueblos originarios, historia de pueblos originarios, LGBT, discapacidad, afrodescendientes, migrantes, expertos tremendos. Y había gente que te quería meter por el lado de acuerdos políticos. A mí me vino a ver uno, que no lo voy a nombrar acá, porque fue funcionario hasta hace poco, digamos, del gobierno de Alberto Fernández, que digamos. me quiso meter 60 personas de ¿Cuánto? 60 personas de su bueno. grupo. Claro, toda la familia, Este, que era el edificio. Y yo personalmente casi me agarro trompada, me tuvieron que separar, ¿viste? Sé que era chiquito, por suerte. Y, Ahí estás dando un dato. Sí, ya es un dato. Pero bueno, 60 personas. 60 personas, sí. Y yo le dije, mira, si esta gente es idónea, tiene expertise, que se junte con los especialistas en cada lugar y vamos a ver si hay posibilidades, si hay vacantes, que los tomen. ¿Y qué expertise tenían? Nada, ninguna, no entró ninguno, no entró ninguno. Pero Pero te lo pedían. Pero me lo pedían. O sea que ese pedido Me lo pedían. puede haber hecho, puede haber encontrado asidero en alguna otro otra gestión. funcionario. Más En otra adelante. gestión, Claro. digamos. A mí me causó muchos problemas. Mira, la mayor cantidad de denuncias por discriminación que venían tenía que ver con el tema de discapacidad. El 43% de las denuncias eran por el tema de discapacidad. Después venía todo el tema de LGBT, digamos, de identidad de género. Y uno de los grandes problemas es que el principal discriminador no es tanto la sociedad, sino el Estado. Porque uno de los grandes problemas de estas denuncias era no me entregan medicamentos, la prepaga no me reconoce tal cosa, no puedo inscribir a mi hijo en la escuela porque lo discriminan porque porque tiene una discapacidad X. Entonces, cuando vos vas hurgando, lo que vos ves realmente es que el Estado es uno de los grandes discriminadores. Entonces vos te tenés que poner muchas veces en contra del Estado. Yo hice eso y fui eyectado Mirá, yo al te voy a año dar un siguiente, dato, digamos. te voy a dar un dato que te va a mostrar el desastre que era el INADI de Alberto, que hubo que convocar un grupo de psicólogos al INADI por el maltrato adentro del INADI. Claro. Maltrataban al personal O del sea, INADI. en el INADI, en el ente que debe Claro. velar porque no se discrimine, discriminaban. Llamaron un grupo de psicólogos Sí, sí. para que fueran a tratar de mediar en la relación laboral Sí. adentro del INADI. O sea, En la contradicción del ser humano al extremo. el delirio. Sí. Bueno, entonces, vos, Claudio, lo que estás confirmando es lo que estábamos diciendo antes. Tu esfuerzo personal no podía con la política. La política No, quería no, un no. botín de guerra. Mirá, yo